Muy buenas noches para cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad especial de parte del Señor que nos brinda para estar reunidos una vez más acá en nuestro estudio bíblico, cómo ser cristiano sin ser religioso, y basados en el libro de Romanos, que ha sido un tiempo sumamente especial el poder participar de este momento de la palabra. Ya vamos por el capítulo número 8, entonces hemos estado estudiando grandes verdades, importantes verdades de la palabra de Dios, que el Señor nos permite poder crecer en ellas. Sean todos bienvenidos. Permítame, estoy aquí enviando el link a unas personas que les es difícil a veces conectarse, entonces vamos a enviarles el link para que puedan estar participando en esta noche con nosotros. Una bienvenida para cada uno de ustedes. Invite a sus amigos, aliste su Biblia, esté ahí listo para la palabra del Señor, donde vamos a edificarnos todos de las cosas más importantes que hay en la vida cristiana. Cuando uno recibe a Cristo como Señor y Salvador, es el hecho de poder edificarse en la palabra, crecer y fundamentar las verdades principales, las verdades bíblicas, y poder compartirlas también a otros que puedan crecer igual juntamente con nosotros en el estudio de la palabra de Dios. Entonces, sin preámbulos, me gustaría que me digan cómo está la recepción, cómo se está viendo la transmisión, el sonido, para poder saber y solucionar desde ya y no tener sorpresas en el proceso. Entonces, que ustedes me puedan indicar cómo está la transmisión, cómo está el sonido. Sin embargo, aquí veo que algunos ya se están conectando. Bienvenidos. Parece ser pues que todo está bien. Entonces, aliste su Biblia ahí en Romanos, libro del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8. Y vamos a ir desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Pero antes vamos a la oración. Vamos a hacer una oración poniendo este tiempo en las manos del Señor. Gracias por los que están confirmando que se está escuchando bien. Gracias. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche por tu fidelidad, tu amor, tu cuidado para nosotros. Señor Padre Celestial, por el día de hoy te damos gracias porque nos has enseñado cosas importantes, nos has guiado con tu gracia, nos has guiado con tu misericordia, y nos permite llegar hasta esta hora del estudio bíblico, para que juntos podamos crecer en el estudio de la palabra, en esta epístola tan exquisita del apóstol Pablo a los Romanos, y esta temática amplia que hemos estado tratando de cómo ser cristiano sin ser religioso, y cada una de las verdades, los tesoros y los diferentes aspectos que hemos podido encontrar. Señor, te damos gracias porque sabemos que allí, a través de tu palabra, nos estás hablando y nos estás edificando. Gracias, Señor, por cada uno de los que está llegando a la transmisión. Oro, Señor, por los que van a llegar, los amigos que van a escuchar también la palabra, para que tú toques con tu palabra nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos ahí. Romanos el capítulo 8, versículo, vamos aquí del versículo 5 hasta el versículo 11. Claro que dice la palabra de Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Su Espíritu que mora en vosotros. Y vamos a estar hablando de una temática importante que se abarca en estos capítulos, del capítulo 6 hasta el capítulo 8. Hemos estado tratando acerca de la santificación experimental y progresiva, la santificación en la vida diaria del creyente, basado en la dependencia del Espíritu Santo, donde no es el Espíritu Santo el que hace solo la obra de santificación, sino que, o más bien no es solamente nosotros que nos santificamos, sino que dependemos del Espíritu Santo en ese proceso que se llama experimental y progresivo. Este pasaje del versículo 5 hasta el 11 nos habla ahora de que el cristiano debe vivir o vive ahora conforme al Espíritu. Y una pregunta en este estudio de hoy es: ¿conforme a qué está viviendo usted? ¿Conforme al Espíritu? ¿Conforme a la carne? Entonces vamos a hacer una diferenciación con los textos que están acá, tal como lo hemos venido haciendo hasta ahora, de qué es conforme a la carne y de qué es conforme al Espíritu. El primer aspecto que podemos encontrar es que qué significa vivir conforme a la carne. Y ahí en el versículo 5 al 8, entonces vamos a ir versículo por versículo, del 5 al 8, para mirar este aspecto importante. Lo que es vivir conforme a la carne. Entonces dice así: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y hay una buena razón por la cual debemos andar en comunión como creyentes. Debemos andar en comunión con el Espíritu Santo, sometiéndonos a Él, dependiendo de Él. Y como dice la versión Dios habla hoy, este mismo versículo de Romanos 8, versículo 5, dice: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en, es decir, solo se preocupan por las cosas de la carne. Ese de poner la mente hace referencia a solamente preocuparse. Entonces, los que viven conforme a la carne piensan o se preocupan en las cosas de la carne. Y el Espíritu Santo cumple en nosotros la justicia que la ley demandaba, de la misma manera que produce el fruto del Espíritu en nosotros cuando andamos con Él. Cuando el texto aquí dice: porque los que viven conforme a la carne, ¿a qué se refiere la palabra carne aquí? O sea, a nuestros cuerpos. Los que viven conforme a sus propios cuerpos. Es decir, solo responde a la naturaleza pecaminosa. Eso es lo que hace la carne, que la carne responde solamente a la naturaleza pecaminosa y a lo que la naturaleza pecaminosa quiere. Entonces, preocuparse por la carne es tener la mente ocupada en las cosas que su naturaleza desea. Pablo llama a esas cosas en Gálatas 5, 19 al 21, las obras de la carne. Desde ya, querido hermano, como creyente, usted debe ir pensando en qué cosas tiene enfocada su mente. ¿Para quién vive? Porque dice que los que viven conforme a la carne ponen la mente, o sea, solo se preocupan en las cosas de la carne. La carne es el cuerpo,
las cosas de la carne son las obras de la carne. Y aquí, como dice Gálatas 5, 19 al 21, búsquelo allá. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías. Vean lo que dice la palabra. Y cosas semejantes a estas, con las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican, subraye esa palabra, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. A ver, pensemos en algo que es importante. No es la voluntad de Dios que vivamos enfocados, preocupados y viviendo conforme a las obras de la carne. ¿Por qué? Porque vivir conforme a las obras de la carne, enfocados, preocupados por las obras de la carne o las cosas de la carne, solo se espera que lo haga un incrédulo. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. ¿Quiénes son los que son de la carne entonces? Los incrédulos. Los que no tienen a Cristo son los que pertenecen a ella, los inconversos. Ahora, cuando habla de creyentes, habla de los que son del Espíritu. Dice, pero los que viven conforme al Espíritu, pues ¿en qué piensan? ¿En qué tienen enfocada su mente y a qué le hacen caso? Al Espíritu. Dice, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne, los inconversos. Los que son del Espíritu, los creyentes, personas en las cuales mora el Espíritu Santo. Entonces debemos tener nuestra mente puesta en todo lo que pertenece a Él, en todo lo que le agrada, en todo lo que el Señor aprueba. Y podemos preguntarnos en esta noche, ¿qué es lo que le agrada al Señor? ¿Qué es lo que Él aprueba? ¿En qué es que tenemos enfocada nuestra mente? Debemos ocuparnos todo el tiempo, cada vez que podamos, en las cosas que son espirituales, en la comunión con el Señor, en la comunión con otros creyentes, en la oración, en la lectura de la palabra y en la obra del Señor. Esas son las cosas que son del Espíritu. Y además, Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, habla de la manifestación de la obra del Espíritu, el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces el fruto es lo que debe producirse en los que viven conforme al Espíritu. Pensamos en las cosas del Espíritu y el fruto que producimos está relacionado entonces con el fruto del Espíritu. Vamos al versículo 6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dice la versión, la Biblia, la Nueva Biblia del Día, dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ahora, ¿por qué la mente puesta en la carne es muerte? ¿Por qué? Porque la mentalidad o modo de pensar de la carne es muerte, conduce a la muerte. Veámoslo de la siguiente manera. ¿Por cuál medio se manifiesta de frente la naturaleza pecaminosa? Pues por el cuerpo. Entonces se puede decir que el modo de pensar de la carne realmente pertenece a la naturaleza pecaminosa. Entonces por eso hablamos de la carne, de este cuerpo corrupto, depravado, apuntando hacia el mal, no queriendo buscar a Dios. Pero la persona controlada por su naturaleza pecaminosa tiene su cabeza llena de este tipo de ideas: afanes, deseos, emociones descontroladas, decisiones desordenadas. Es el resultado directo de pensar en las cosas de la carne. Como es inconverso, como no tiene a Cristo, como no tiene la guía del Espíritu Santo, tiene los efectos
totales de una persona totalmente apartada del Señor. Entonces, una persona apartada del Señor, o sea, que no es creyente, que piensa en las cosas de la carne, entonces dice, es muerte. Ese modo de pensar es muerte, porque es ese tipo de mentalidad de los que están espiritualmente muertos. Ahora, ¿cuál es su mentalidad? ¿Cuál es su mentalidad? Nuestra mentalidad debe ser una mentalidad en un creyente donde mora el Espíritu Santo. Esta forma de pensar, como dice el texto, la mente puesta en la carne es muerte. Esta forma de pensar tiene como fin la muerte eterna en el lago de fuego. Y es realmente terrible pensar que todas las fuerzas del inconverso pues se desperdician, porque se está conduciendo cada día a la muerte eterna en el infierno. Pero, ¿qué dice el texto? La mente puesta en el Espíritu, o como dice aquí nuestro texto, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Repito, la mente de los inconversos, muerte, pero la mentalidad del creyente es vida, vida en Cristo, que Cristo nos libró de nuestra naturaleza pecaminosa, nos dio vida física, nos libró de la muerte espiritual, como dice el versículo 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado, de la ley de la muerte. Entonces, la persona guiada por el Espíritu Santo piensa como Dios piensa. La persona guiada por la carne piensa como la carne piensa, como un incrédulo piensa, decide y vive como un incrédulo piensa. Entonces es de suponer que como creyentes pensamos en las cosas que son del Espíritu. Nuestro modo de pensar es espiritual, descansando en la palabra, dependiendo de la palabra. Nuestras palabras son espirituales, decisiones espirituales, emociones espirituales. Esta mentalidad es la que describe aquí el apóstol Pablo como vida, porque pertenece a aquellos que tenemos la vida de Cristo resucitado, una vida que gozamos aquí actualmente en la tierra, y bueno, va a ser un deleite total en la eternidad, como dice Juan 11, 25 y 26, en el relato cuando Jesús resucitó a Lázaro. Jesús le contestó a una de sus hermanas, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? La mente de nosotros como creyentes, o sea, de un creyente, es una mente llena entonces de ¿qué? De vida y de paz. Es una mente ocupada en ¿qué? En lo espiritual y en lo eterno. Y vuelvo y repito, paz. Como dice Romanos 5.1, que ya lo explicamos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero preguntarle algo. ¿En qué está ocupada su mente actualmente? ¿En qué está ocupada su mente actualmente? Usted y yo, como creyentes, la palabra nos dice que el Señor nunca nos condenará, ni en esta vida, ni en la que vendrá. Y el hecho de saber que tenemos la paz judicial con Dios, nos da un sentido de paz, nos debe dar tranquilidad interior, que viene de Dios. Filipenses 4:7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que el modo de pensar, dependiendo de la carne, no lo va a producir. Isaías 59:8, la parte A dice, y la senda de paz no han conocido. ¿Quiénes son, según Isaías 59:8, que no han conocido la senda de paz? Los que son incrédulos, los mismos inconversos, los que piensan en las cosas de la carne, los que no tienen a Cristo en el corazón. Versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Vean lo que dice aquí este texto. O sea, nuestra manera de pensar, guiada por el Espíritu Santo, vuelvo y repito, es vida, es paz. Pero, ¿qué pasa con los incrédulos? No tienen vida verdadera. ¿Por qué no tienen vida verdadera? Porque están muertos espiritualmente. ¿Y cuál es el destino de ellos? Muerte eterna en el infierno. Tampoco tienen paz con Dios. ¿Por qué? Porque tienen una mentalidad pecaminosa que es enemiga de Dios.
Todo lo que piensa el incrédulo es dirigido por su propia naturaleza pecaminosa. ¿Y qué pasa con la naturaleza pecaminosa? Es enemiga de Dios. La naturaleza pecaminosa nunca se pondrá de acuerdo con Dios para nada. Entonces, el incrédulo no puede someter su modo de pensar a lo que dice la palabra. O sea, cuando le hablamos de la palabra a un incrédulo, no puede someter su modo de pensar a la palabra, porque es imposible hacerlo. ¿Cómo lo sabemos? Tito, capítulo 1, versículo 15, la parte B dice: para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Por eso el incrédulo no puede someter su modo de pensar a la palabra voluntariamente. No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque está guiado. Porque esa mentalidad, como dice aquí el versículo 7, es una mentalidad que es enemiga de Dios. Dice, los designios de la carne son enemistad, o sea, que son enemigos, enemistad contra Dios. Dice, no se sujetan a la ley ni por más que quisieran. No pueden. ¿Por qué? Porque son enemigos, porque no se ponen de acuerdo, porque no se pueden poner de acuerdo, porque está separado totalmente de Dios. Versículo 8 dice, y los que viven según la carne, ya sabemos que la carne, según las obras de la carne, según vivir independientes de Dios, ¿qué pasa? No pueden agradar a Dios. Entonces, recapitulando algo que es muy importante, es por medio de una pregunta: ¿quiénes son los que están en la carne? ¿Puede comprenderlo un poco mejor? ¿Quiénes son los que están en la carne? Entonces son los incrédulos, repito, los que están en la esfera de la carne. Están en un estado de rebeldía en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios. El incrédulo, como está sin Cristo, busca todas las veces en su religiosidad hacer muchas cosas para lograr su aceptación delante de Dios. Pero así haga muchísimas cosas para lograr su aceptación delante de Dios, sigue siendo enemigo de Dios. Por ejemplo, puede ser un grande reformador moral, puede ser un propagador de causas humanitarias, puede vivir una vida ejemplar, puede hacer muy buenas obras, puede ayudar a los pobres, puede colocar fundaciones, puede enviar donaciones, pero sin Cristo, enemigo de Dios, como dice acá, como está su mente puesta, enemiga de Dios, por ser inconverso, apartado de Dios, no puede agradar a Dios con nada de lo que haga, entonces está totalmente perdido y en sus propias fuerzas, así trate de hacerlo, de buscar aceptación delante de Dios y mostrarse como lo suficientemente bueno para que Dios le acepte y le perdone, no, sigue siendo enemigo de Dios, está en una situación terrible, en un estado desagradable delante de Dios y ve a Dios como la fuente de toda bendición, pero las quiere alcanzar por sus propias ideas. Hebreos 11:6 dice que a ese incrédulo le falta algo, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Entonces, el que está en la carne no agrada a Dios, pero quiere ser aceptado por Dios, pero por medio de sus propios esfuerzos, por medio de sus propias ideas, tal como estudiamos en los primeros capítulos, que hablamos de que por las obras de la ley, por la circuncisión, por cumplirse reglamentaciones, leyes, vestimentas, entonces la persona cree que por eso es aceptado delante de Dios, en este caso, por hacer muchas obras, pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que cualquiera, el que se acerca a Dios, uno, crea que le hay, pero dos, se debe acercar con fe y eres galardonador del que le busca. Ahora, ¿qué dice el Señor de las obras? ¿Qué dice el Señor de las obras? Que las obras son como trapo de inmundicia, son como suciedad, y Dios no acepta obras para dar perdón de pecados y vida eterna. La palabra de Dios también nos dice que no por obras, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, dice Efesios 2:8 y 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, teniendo en cuenta lo que es la carne y la naturaleza pecaminosa que
controla y sabiendo cómo es el modo de pensar de ella, es imperativo que como creyentes andemos en el Espíritu, dependiendo absolutamente del Espíritu en todo. Y nosotros como creyentes, no se le olvide, también tenemos naturaleza pecaminosa, entonces no permitiendo que la naturaleza pecaminosa nos controle ni aún en los más mínimos, como dijo Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 20. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como también los gentiles. ¿Cómo andaban los gentiles? En la vanidad de su mente, en la necedad de su mente, enfocada su mente ¿en qué? En lo carnal. Ellos tienen entenebrecido. ¿Qué es entenebrecido? Lleno de tinieblas. ¿Qué tenía lleno de tinieblas? Su entendimiento. Entonces, ellos están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. Tienen un corazón duro, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Es imperativo que nosotros como creyentes, que una persona que se dice ser creyente, ande en el Espíritu, dependa del Espíritu Santo en todo momento, no dejando que la naturaleza pecaminosa sea lo que nos controle, porque tenemos naturaleza pecaminosa. Lo que pasa es que cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, ella está ahí, pero Cristo con su obra en la cruz la hizo inoperante, pero a pesar de inoperante, o sea, ella ya no tiene poder sobre nosotros, pero ella está ahí. Y aunque no tiene poder y autoridad, sigue mandando sus dardos. Por eso el apóstol Pablo tantas veces nos insta como creyentes ahí mismo en Romanos, en el capítulo 6, en el capítulo 7, que no presentemos nuestro cuerpo, entonces los miembros de nuestro cuerpo al pecado, sino que los presentemos delante de Dios. En este primer punto, en este primer aspecto de que el cristiano ahora debe vivir conforme al Espíritu, hemos dicho, ¿qué es lo que es vivir conforme a la carne? Es vivir independiente de Dios, vivir controlado por la carne. Y ahora en este punto B vamos a ver que no estamos en la carne si el Espíritu mora en nosotros. Y el versículo 9 nos dice así: mas vosotros, ¿quiénes vosotros? Los creyentes. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, otra razón por la cual debemos vivir en comunión con el Espíritu y dejándonos controlar, guiar por él, es que nosotros no estamos en la carne. Nosotros no estamos en la carne, o sea, no estamos en ese estado que se revela contra Dios y su voluntad, sino que se supone, como dice estos versículos que estamos leyendo y este versículo 8, pues que nosotros vivimos en el Espíritu. O sea, andamos en el Espíritu. Andamos en el Espíritu, en la voluntad del Espíritu, en la esfera de Dios mismo. ¿Qué es vivir conforme a la carne? Usted puede recordarlo. ¿Qué es vivir conforme a la carne? Es dejar que la naturaleza pecaminosa nos controle. ¿Sí? Ojo, que ese modo de vivir pertenece a los que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios están en enemistad contra Dios y el destino de ellos es el infierno. Ahora, vivir conforme al Espíritu, ¿qué es? Es tener la mente de Él y dejar que Él nos controle, ya. ¿Quién controla su vida? ¿Quién está controlando su vida? Como creyente se supone que el que debe controlar nuestra vida es Dios por medio de su Espíritu Santo. Y no lo va a controlar magia. Él no obliga, Él busca que como creyentes estemos dispuestos, deseosos de colocar nuestra vida a su control. Vimos en el capítulo 5 que como no estamos en Adán, ya no somos pecadores condenados al castigo eterno, sino que ahora estamos en Cristo, compartimos con Cristo su justicia delante de Dios. Y esto tiene que ver con nuestra posición delante de Dios. Y lo que estamos viendo en estos versículos es aspectos prácticos de no estar en Adán, controlados por la carne, sino ahora estamos controlados por el Espíritu. Ahora, por estar en el Espíritu, ¿vivimos en qué? Según el Espíritu. Somos hijos de Dios, vivimos como tales por causa de la obra del Espíritu Santo en nosotros, como las Escrituras
nos enseñan. Pero también nos dice que el que no tiene el Espíritu Santo, entonces no es de Cristo. No es de Cristo. El que no tiene el Espíritu Santo no es de Cristo. Entonces, para que una persona no tenga el Espíritu Santo es que no es creyente. Aquí debemos tener en cuenta algo básico, es cuando el Espíritu Santo viene a morar en el creyente, valga decir, viene a morar, no se sale. Hay círculos llamados cristianos que creen que el Espíritu Santo entra y cuando peca se sale. Entra y todavía hay sitios que piden, ven Espíritu Santo en este momento a morar en... No. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14 dice que Él vino de una vez y para siempre cuando vimos el Evangelio de Salvación, la palabra de verdad. Fuimos sellados. ¿Para qué sirve un sello? Un sello permanece, identifica, es de pertenencia. Y si usted sigue leyendo allá Efesios 1, 14 en adelante o 13 en adelante, dice que ese sello es hasta el día de la redención, de la posesión adquirida. El Espíritu Santo no se sale de nosotros como creyentes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues si no lo tiene es porque no es creyente. Usted sí lo tiene, no hay un momento en que usted no lo vaya a tener. Siempre tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Aquí en estos versículos podemos ver algo que no debemos dejar pasar por alto, y es una lista importante que nos puede ayudar a entender la grandeza del Espíritu Santo en nosotros. Vaya tomando apuntes. La grandeza del Espíritu Santo en nosotros. Primero, el Espíritu Santo nos convenció de nuestra condición pecaminosa y de nuestra necesidad de Salvador. Juan 16:8. ¿Qué más nos muestra la palabra respecto a la grandeza del Espíritu Santo? 2. A medida que escuchamos el Evangelio, el Espíritu Santo nos apartaba poco a poco del pensar mundano hasta que creímos en el mensaje divino. Segunda de Tesalonicenses 2:13. ¿Qué otra grandeza del Espíritu Santo? El Espíritu Santo efectuó nuestra regeneración en el momento de creer el Evangelio. Juan capítulo 3, versículo 5 al versículo 7. Otro. El Espíritu Santo nos bautizó en el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:13. El Espíritu Santo vino a morar en nuestro cuerpo, haciéndolo su templo. Primera de Corintios 6:19. El Espíritu Santo en nosotros es el sello de propiedad. Segunda de Corintios 1, 21 y 22. Otro. El Espíritu Santo nos selló con su presencia como garantía de la redención de nuestros cuerpos. Efesios 1, 13 y 14. Otro. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 16. Otro. El Espíritu Santo hace que nuestra santificación y justificación sean una realidad en nuestra vida. Primera de Corintios 6, 11. Otro más. El Espíritu Santo nos libra de la ley, o sea, del principio del pecado y la muerte. Romanos 8:2. Otro. El Espíritu Santo nos libra de la esclavitud de la ley y nos deja en libertad en Cristo. 2 Corintios 3:17. Otro. El Espíritu Santo nos da la victoria sobre los deseos de la carne. Gálatas 5:16 y 17. Otro aspecto de la grandeza del Espíritu Santo es que por medio del Espíritu Santo hacemos morir las obras de la carne. Romanos 8:13. Uno más. El Espíritu Santo cumple la justicia de la ley en nosotros cuando dependemos de Él. Romanos 8:4. Otro. El Espíritu Santo produce su fruto en nosotros cuando estamos en comunión con Él. Gálatas 5:22 y 23. Otro más. El Espíritu Santo vino a reemplazar al Señor Jesús en su ausencia como nuestro ayudador. San Juan 14, 16 al 17. Otro más. El Espíritu Santo nos capacita para adorar a Dios en espíritu y de verdad. Juan 4, 23 y 24. Otro. Por medio del Espíritu Santo tenemos acceso al Padre. Efesios 2, 18. Otro. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8, 26 y 27. Otro más. El Espíritu Santo nos fortalece en nuestro interior para estar firmes y conocer mejor al Señor Jesús. Hechos 9:31. Otro más. El Espíritu Santo nos enseña por medio de la palabra, su palabra en cuanto al Señor y a todas las cosas. Juan 14:26. Otro más. El Espíritu Santo trae a nuestra memoria todo lo que hemos aprendido acerca de lo que el Señor nos enseñó. Juan 14:26. Uno más. El Espíritu Santo nos guarda del error guiándonos hacia toda la verdad. Juan 16, 13 y 14. Otro, el Espíritu Santo nos hace conocer los derechos y posesiones que adquirimos al ser redimidos. 1 Corintios 2, 9 al 12.
Otro, el Espíritu nos conforma cada día más a la imagen de Cristo. 2 Corintios 3:18. Otro, el Espíritu Santo nos anhela celosamente porque quiere que seamos fieles al Señor y no amantes del mundo. Santiago 4:5. Otro más, el Espíritu Santo nos llama a servir al Señor. Hechos 13 del 2 al 4. Otro, el Espíritu Santo nos capacita para compartir el mensaje divino a otros. Hechos 1:8. Otro, el Espíritu Santo testifica al mundo de Cristo juntamente con nosotros. Juan 15, 26 y 27. Otro más, el Espíritu nos dirige en la evangelización, enviándonos, impidiéndonos ir a donde no debemos, pero a la vez mostrándonos cuáles son las puertas que ha abierto. Hechos 16, 6 al 10. Otro, el Espíritu Santo nos da dones espirituales para la mutua edificación de la iglesia y para la extensión del Evangelio. 1 Corintios 12, 7 al 11. Otro más, el Espíritu Santo nos da gozo en medio de la prueba. 1 Tesalonicenses 1, 6. Otro más, el Espíritu Santo nos da las palabras que debemos decir cuando seamos perseguidos. Lucas 12, 11 y 12. Otro más, el Espíritu Santo nos guía hasta en los detalles más mínimos de la vida y del servicio. Romanos 8, 14. Otro, al estar en comunión con Él, nos llena para guiarnos en todos los aspectos de nuestra vida. Efesios 5, 18. Otro, el Espíritu Santo nos da comunión con otros creyentes. 2 Corintios 13, 14. Otro, el Espíritu Santo nos da una esperanza abundante tanto a judíos como a gentiles. Romanos 15, 13. Otro, el Espíritu Santo transformará nuestro cuerpo a la semejanza del cuerpo glorificado de Cristo cuando Él venga. Romanos 8, 11. ¿Qué les parece? ¡Cuán maravilloso! Si el Señor Jesucristo estuviera acompañándonos aquí en la tierra presencialmente, ¿cierto? Diría uno que como creyentes la vida cristiana sería más fácil, pero en realidad una forma de pensar de esa manera es pues errada. Por lo menos, ¿cómo eran los discípulos antes de Pentecostés? ¿Se recuerda? No tenían fe. En Marcos 4:40 dice, después dijo Jesús a los discípulos, ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? ¿Cómo eran los discípulos antes de Pentecostés, antes de recibir el Espíritu Santo? Marcos 9:34 dice, después dijo Jesús a los discípulos, ¿por qué están asustados? Dice, discutieron entre ellos acerca de quién era el mayor. Venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Abandonaron al Señor y huyeron cada uno cuando fue arrestado. Mateo 25:56. Todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Pedro negó al Señor. Mateo 26:74. Entonces, al repasar esta lista maravillosa y darnos cuenta que sin el Espíritu Santo no seríamos salvos y no podríamos vivir para la gloria de Dios, la única manera de vivir para la gloria de Dios es por medio del Espíritu Santo. La única manera de que este proceso de santificación experimental y progresiva sea realmente que fortalece nuestra vida, sea algo realmente que se ve realmente la obra del Espíritu Santo en nosotros, pues entonces obviamente pues necesitamos depender del Espíritu Santo. Todo creyente, como creyentes, sin excepción, tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. De lo contrario, pues, mis queridos hermanos, pues no seríamos creyentes, ¿sí? El Señor Jesús pidió al Padre enviar el Espíritu Santo para morar en cada uno como creyente, para que estuviera con nosotros para siempre. ¿Lo recuerdan? Juan 14:16. Entonces yo rogaré al Padre y el Padre os dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Ahora, si el Espíritu Santo permanece en nosotros, aun cuando pequemos, porque si es así, aun cuando pecamos, hay mucho creyente, llamado creyente, que dice que el Espíritu Santo, cuando uno peca, el Espíritu Santo se sale. ¿Y qué ejemplo toman? Toman el ejemplo del salmista David, cuando él escribe en el Salmo 51, devuélveme el gozo de tus salvaciones y que espíritu noble me sustente. Dice, no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces de ahí se toman muchos círculos cristianos para decir que cuando pecamos el Espíritu Santo se sale, pero es una sola referencia y no puedo hacer una doctrina en un solo versículo. Si el Espíritu Santo se saliera cuando pecamos, entonces ¿cómo nos va a convencer de que pecamos? ¿Y cómo nos va a guiar a toda la verdad? ¿Y cómo nos va a hablar a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios?
Entonces no se sale, porque estamos, como dijimos en Efesios 1, 13 y 14, es un sello, mora ahí. Entonces el Espíritu permanece en nosotros aun cuando pecamos. No tenemos que estar buscando la renovación de su morada en nosotros. Espíritu Santo, ven en este momento. No, no tenemos que pedir que el Espíritu Santo venga. Ahora, entonces cuando usted lee Efesios 5, 18, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Pregunta, entonces ¿por qué Pablo le mandó a los creyentes a ser llenos del Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo no se sale. Bueno, una cosa es tener el Espíritu Santo y otra cosa es que el Espíritu Santo nos controle. La palabra llenar allí es controlar. Entonces, aunque como creyentes tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, no todos dejamos que Él nos llene. Aunque tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, la palabra llenar aquí es controlar. Entonces, no todo creyente permite que el Espíritu Santo le controle. Entonces, la pregunta sería, ¿es así como usted trata el regalo del Espíritu Santo? A veces no queremos que Él sea el que gobierne toda nuestra vida y como que nos reservamos algunas partes. Quisiéramos mantener el control de algunas áreas de nuestra vida y tomar las riendas de nuestra vida en aspectos específicos como creyentes. Y uno diría, pues, me conviene o no me conviene realmente ser distinto a los demás. No me conviene cambiar este estilo de vida. Uno diría, prefería mejor que el Espíritu Santo llegue hasta aquí y yo me encargo del resto. ¿Sí? Pero no, el Espíritu Santo quiere que nosotros nos presentemos a Él y Él quiere controlar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y quiere controlar lo que decimos, lo que sentimos, cómo solucionamos cada uno de los aspectos de nuestra vida, tenerlo bajo su dirección, bajo su control, para que Él haga y sea lo que Él ha planeado hacer y ser en nosotros. El mandato del apóstol Pablo allí en Efesios 5, 18 de ser llenos del Espíritu es pasivo. ¿Y qué quiere decir eso? Que no somos nosotros los que estamos haciendo la acción de llenarnos, sino que es el Espíritu Santo el que nos llena y es el Espíritu Santo el que nos controla. Entonces, ¿por qué se nos manda a ser llenos del Espíritu si no somos nosotros los autores en llenar? ¿Por qué? O sea, si es un verbo pasivo, que no somos nosotros los que realizamos la acción, sino el Espíritu Santo la realiza a favor de nosotros, entonces ¿por qué se nos dice que seamos llenos? ¿Sí sabe por qué? Que lo que pasa es que Dios, por medio de su Espíritu Santo, no nos impone su voluntad. Y un aspecto precisamente del fruto del Espíritu es dominio propio. Entonces, ¿qué quiere Él de nosotros? Él quiere de nosotros que estemos deseosos de su llenura, que estemos deseosos de su control, que haya en nosotros sed de su ministerio en nosotros, una confianza de que Él va a ejercer ese ministerio en nosotros, a través de nosotros, y que nosotros no pongamos obstáculo a su ministerio, sino que cooperemos con Él todo el tiempo. ¿Cómo? Sometiéndonos a Él, haciéndonos su voluntad, postrándonos a Él, dependiendo de Él, siendo sensibles a su voz, colocándonos en las manos de Él para vivir como creyentes verdaderos. La pregunta sería, ¿cuánto del día, de 24 horas de un día, o de 12 horas que mantenemos activos en un día, estamos controlados por el Espíritu Santo? ¿Cuánto? O cuánto de 12 horas de un día permitimos que el Espíritu Santo sea el que nos controle y el que nos guíe? ¿Cuánto? ¿5 horas? ¿2 horas? O usted puede evaluar y puede ser que no, que pasa todo el día y no estamos controlados por el Espíritu Santo. Usted no puede decir, no, lo que pasa es que yo y Él no me controló, eso no fue culpa mía. No, no fue que Él no nos controló. Él quiere que voluntariamente estemos deseosos, ¿sí? Estemos deseosos, estemos dispuestos, que cooperemos para que Él haga su obra en nosotros. ¿Cómo voy a cooperar? Siendo sensible a su voz, leyendo su palabra, orando, reconociendo el pecado, permitiendo que su dulce voz por medio de la palabra me hable, me anime, me fortalezca, me ayude a apartar del pecado, a reconocer el pecado, a arrepentirme de todo tipo de pecado conocido en mi vida actual como creyente, dar un cambio de dirección, vivir para Él. Ese es controlado por el Espíritu Santo. Ese es controlado por el Espíritu Santo. Guiados por el Espíritu Santo, que es una bendición. Y realmente la victoria plena sobre la naturaleza pecaminosa
está disponible únicamente para aquellos que disponemos nuestra vida a vivir entonces en la dulce dirección del Espíritu Santo. Vamos a ver el versículo 10. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu Santo vive a causa de ¿qué? De la justicia. Como veíamos, ya no estamos en Adán, ya no estamos en la carne, ya no estamos en Adán, ya no estamos en la carne, ya no estamos bajo la dictadura de la naturaleza pecaminosa. Ahora estamos ¿en quién? Estamos en Cristo, en el Espíritu, el cual nos guía. El Espíritu Santo nos guía a someternos a Dios por medio de su Espíritu Santo mismo, a hacer su voluntad. Él está en nosotros, estamos en Cristo. Ya Dios no nos mira a nosotros, nos ve en su Hijo, porque es nuestra posición delante de Él. No obstante, las maravillas del Evangelio no terminan allí, porque ahora nos dice algo que debemos reconocer, comprender, atesorar en nuestra vida, es Cristo está en ustedes, Cristo está en nosotros. Pero si Cristo está en vosotros, y no es que está dando como la duda de si Cristo está, sino una mejor traducción dice, como Cristo está, Cristo ya está en vosotros, entonces el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Como dice esta misma verdad Colosenses 1:27, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, en Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Ese es otro aspecto incomprensible del Espíritu. Cristo mismo habita en nuestros cuerpos por su Espíritu. Entonces, siendo así, en la petición del Señor Jesucristo a su Padre Celestial antes de su arresto y crucifixión, allí en Juan 17:20 al 23, dice, yo en ellos y tú en mí. Eso se cumple en nosotros, los que hemos creído en el nombre del Señor. Además, en 1 Juan 2:23 y 24 dice, Juan dijo que el Espíritu en nosotros nos hace entender que Dios es el Padre que también reside en nosotros. Imagínense, usted, querido hermano, se había puesto a pensar en esto. Imagínense cuando estamos pecando. Imagínense cuando estamos pecando. ¿Usted cree que el Espíritu Santo le sale cuando usted peca? Y no solamente mora el Espíritu Santo, mora Cristo en nosotros, mora Dios Padre en nosotros. Cuando estamos pecando, cuando usted todavía se le zafan vulgaridades, cuando usted todavía se le zafan mentiras, cuando usted es un adúltero, usted es un fornicario, cuando usted no depende del Señor, cuando usted es mentiroso, cuando usted anda en las obras de la carne. Imagínense. ¿Qué le parece eso? ¿El Espíritu le sale? Ningún creyente está en la carne. No andamos en la carne, no militamos conforme a la carne, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, sino en el Espíritu. Andamos en el Espíritu para que Él sea el que nos controle. Y es nuestra responsabilidad dejar que Él nos controle, que Él tenga la dirección, que Él controle nuestro ser. Que Él controle nuestro ser. Dice aquí la palabra, el Espíritu Santo no nos llena como llenar un vaso, no nos llena hasta la mitad, no nos llena 3/4. Por eso es que cuando se ora por allí, Señor, dame doble porción de tu Espíritu, una porción de tu Espíritu. No podemos tener una porción ni por partes del Espíritu. ¿Tenemos todo o no tenemos nada? Entonces se supone que tenemos todo el Espíritu Santo en nosotros. Toda la plenitud de la deidad, dice, reside corporalmente en nosotros. Colosenses 2, 9 y 10. ¿Sí? Y es que no existen palabras, queridos hermanos, para poder expresar la gloria de esta verdad. La Santa Trinidad se une a cada uno de nosotros. Perdón. Que hemos creído, dice, en la misma manera de sus 3 personas, unidos entre sí. Sí, Cristo en nosotros es, una revelación gloriosa. Una revelación gloriosa. Cuando
éramos incrédulos, nuestro espíritu tampoco estaba vivo hacia Dios, pero ahora que creemos en el Espíritu, Él nos ha dado su vida. Vamos al versículo 11. Vamos al versículo 11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, dice, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Qué está diciendo acá? Que si el espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos habita actualmente en vosotros, y no está dando lugar a la duda, sino que dice que sí, entonces la pregunta es, ¿no podrá el Padre por medio del mismo Espíritu Todopoderoso dar vida a nuestro cuerpo mortal? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Cristo mora en nuestro cuerpo, que todavía está, imagínense, un cuerpo que todavía responde a la naturaleza pecaminosa, una naturaleza que fue juzgada allá en la cruz, una naturaleza pecaminosa que espera su ejecución. Dios, escuche, no nos inculpa por tenerla residiendo en nosotros. Tenemos al Espíritu Santo, estamos en Cristo, y como Cristo está en nosotros, entonces además el Padre ha hecho su morada en nosotros, tal como lo hace en Cristo, y por eso la plenitud de la deidad reside en cada uno de nosotros como creyentes. O sea que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo viven ¿en quién? En el creyente. Imagínense, ¿para quién vivimos? ¿En quién está enfocada la carne? Por eso el versículo con el que iniciamos, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, están enfocados en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu, pues piensan en las cosas del Espíritu. El que se ocupa de la carne, entonces tiene muerte, y el que se ocupa del Espíritu tiene vida eterna y tiene paz. ¿En qué piensa? ¿En qué está ocupado? ¿A qué dedica su vida? ¿A qué está sometida su vida? Ojo, Cristo está en el creyente, mora en el creyente, el Espíritu Santo mora en el creyente, el Padre mora en el creyente, y Él nos dice que nos presentemos a Él y que seamos sensibles para que Él controle nuestra vida, nuestros pensamientos, decisiones, nuestra vida diaria, sea para la honra, sea para la gloria del Señor. La capacitación del Espíritu Santo hace posible que nuestro cuerpo terrenal pueda glorificar a Dios a pesar de nuestras limitaciones. Pero eso es solamente la mitad de la historia, porque sabiendo que el Señor ha hecho tantos milagros en nosotros mediante su Espíritu Santo, de algo que podemos estar seguros que también tiene poder para transformar estos cuerpos a esta semejanza, transformarlos a la semejanza del cuerpo de la gloria de Cristo. Primera de Juan 3:2 dice, amados, aún no se han manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El llamado importante en la palabra, en este estudio, en esta noche, es que como cristianos debemos vivir, no es si queremos, debemos vivir como, conforme al Espíritu. Ya no debemos estar en la carne, porque los que viven en la carne, ¿quiénes son? Los incrédulos. Por eso Gálatas capítulo 5, cuando habla de las obras de la carne, dice que en esas obras de la carne, entonces estos erais algunos, dice los que practican tales cosas, y él supone aquí el apóstol que usted como creyente ya no está practicando, esa no es la norma de vida, o como dice Colosenses, esto es erais, y como dice 1 Corintios, esto erais en vosotros, estos erais vosotros, eso era la vida antigua, en la carne, en Adán, cuando nuestra vida estaba vacía respecto a Cristo. Ya nuestra vida no está vacía respecto a Cristo, tenemos al Espíritu Santo, entonces debe ser común, no anormal, común que vivamos en el Espíritu. Ahora, si usted no tiene el Espíritu, querido amigo, que no lo tiene, pues usted no es de Cristo. Pero usted quiere empezar a ser de Cristo, usted quiere empezar a ser de Cristo y realmente vivir su vida en una relación real con Dios, entonces usted debe arrepentirse de sus pecados, y Dios le promete por medio de la palabra que el Espíritu Santo va a venir a morar a su vida y lo va a empezar a guiar en cada uno de los aspectos, y esa vida de pecado, de podredumbre, apartado de Dios, de pecado, eso va a cambiar, y el Señor lo va a cambiar por la palabra y por su poder, cuando su oído espiritual y físico empieza a ser sensible al llamado del Espíritu Santo a vivir una vida diferente para Él, ya no basado en la carne, sino basado en el Espíritu, ya no guiado en la carne, sino guiado por el Espíritu Santo. Dios en nosotros,
dice la deidad de nosotros, esperanza de gloria. Amados hermanos, qué palabra tan especial la que el Señor nos ha hablado en esta noche. Qué especial también por los que se conectan con fervor, con gozo, con alegría y participan de cada martes y de cada jueves. Todo eso lo hace o las obras de la carne o lo hace la obra del Espíritu. Que el Señor nos llame, que el Señor nos fortalezca y que decidamos cada día vivir bajo el control de su Espíritu Santo que ya mora en el creyente. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Señor, en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos hablas a través de ella diciéndonos que no debemos vivir más conforme a la carne, sino que debemos vivir conforme a tu Espíritu. Porque el que se ocupe de la carne pues es muerte y eso se supone que es el incrédulo. Pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Esa vida que ya has colocado en nosotros. Es esa paz contigo de saber que ahora podemos vivir para ti, de saber que tú estás en nosotros, que nuestra vida está al control tuyo, a la dirección tuya y nos vas a llevar a buenos pastos y nos vas a guiar, nos vas a dirigir. Gracias, Padre Celestial. Gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias por este estudio, este capítulo tan exquisito y estas enseñanzas que nos estás permitiendo cada martes en nuestro estudio bíblico. Edifícanos, Señor, a través de tu palabra. Guíanos, Señor, a través de esta tu bendita y santa palabra. Gracias porque esto nos trae descanso y nos trae paz y nos anima a vivir para ti, a depender de ti. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos. Gracias por nuestra iglesia. Porque nos has permitido seguir reuniéndonos virtualmente, pero nos estás permitiendo hacerlo. Señor, oramos para que con entrega, consagración lo hagamos, para que dependamos de ti en este tiempo tan difícil que estamos pasando como sociedad, para que entendamos la suprimente grandeza de su poder y de quién debemos depender para vivir para ti, para que tu nombre sea glorificado realmente en nuestras vidas, entendiendo que tu venida está cerca, que estás pronto a las puertas y quieres venir por una iglesia que exalta, que glorifica tu glorioso y tu santo nombre. Que cuando vengas nos halles haciendo lo que vale, lo que sirve, Padre Celestial, viviendo en el Espíritu, no santurronería, sino una relación real, verdadera contigo. Gracias por esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Una invitación especial para este jueves, nuestro culto de oración. Conéctese ahí, por favor, y participe del culto de oración con sus peticiones. Queremos orar por sus peticiones, acciones de gracias, rogativas. Es un tiempo en el que necesitamos de la palabra, necesitamos de la oración. Nuestra iglesia local necesita de la oración, de la unidad como creyentes que Cristo ya ha creado esa unidad y nosotros debemos vivir en esa unidad en Cristo Jesús para fortalecernos, para ir adelante. Entonces el jueves a las 7 y también pues nos vamos a ver el domingo a las 9 en la escuela dominical para niños y a las 10 de la mañana nos vamos a encontrar ahí también en nuestra transmisión, nuestro culto maravilloso con nuestras exposiciones de sermones del libro de Gálatas y ahí ya vamos a recibir una palabra muy especial. Entonces lo invito para que usted se haga partícipe y no se pierda estos momentos tan especiales en la palabra. Dios lo bendiga. Si usted tiene alguna pregunta, escríbanos al chat. Querido amigo que ha escuchado la palabra, lo invito a que conozca al Señor. Lo invito a que dependamos de la palabra de Dios en este tiempo, que es un tiempo de grande necesidad. Conéctese con nosotros. Queremos estar siempre dispuestos para darle un Dios le bendiga ricamente. Dios les bendiga a cada uno. Pasen buena noche, descansen y que Dios los bendiga.